Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Soy la docente Paula Camacho, de Ciencias, y el día de hoy muy motivada y muy feliz de iniciar esta clase con ustedes. Hoy vamos a aprender bastante sobre estimaciones y mediciones, pero también los invito a prepararse. Muy importante, siguiendo las normas de nuestras autoridades en salud, hay que lavarse bien las manitas y espero que lo hayan hecho, porque este ratito es necesario para concentrarnos y poder aprender mucho. Bien, importante en este espacio tener condiciones cómodas para estar bien concentrados. Sé que ya casi es hora de comer, pero vamos a concentrarnos. Inviten a todos sus familiares a acompañarlos, ya sea que se encuentren en la sala, en su habitación, pero traten de ponerse cómodos, de ubicarse en un lugar donde no se me desconcentren mucho. También los invito a tener a la mano un cuadernito de notas y un lápiz. ¿Por qué? Porque posiblemente durante la lección van a encontrar datos importantes que van a necesitar anotar y luego posiblemente también para resolver sus guías de trabajo autónomo, las que le envía el profesor a ustedes a sus hogares. No se le olvide tomar nota y también por ahí tener a la mano calculadora, porque hoy vamos a hacer cálculos matemáticos. Y bien, iniciamos. Recuerdan que la clase anterior hablamos un poquito de implicaciones de la ciencia y tecnología, pero además el día de hoy vamos a entender cómo la tecnología nos ha beneficiado en todo lo que refiere a el tema de mediciones. Y por lo tanto, iniciamos con estas preguntitas. ¿Saben ustedes cuánto mide la sala, cuánta distancia hay, de la sala de su casa a la cocina? Los invito a realizar esta medición, pero sin utilizar, por el momento, ningún instrumento de medida. Vamos a ver cómo lo hacen. O cuánta distancia hay del cuarto a la sala, o de su cuarto o de la sala al corredor. Hagan un estimado, a ver muchachos. Bien. Pero les dije que sin utilizar instrumentos de medida. Posiblemente están utilizando o están suponiendo que hay 2 metros, 3 metros o utilizando inclusive pasitos, ¿verdad? Contando los pasitos uno tras otro. Está bien, lo pueden hacer, se vale. Algunas partes del cuerpo también se pueden utilizar como instrumentos de medida que inclusive vamos a ver más adelante. Ahora, como les dije anteriormente, vamos a hablar del tema de estimaciones y mediciones. Y para iniciar, les pregunto, ¿ustedes saben qué es una estimación? ¿O saben qué es una medición? ¿Cuál será la diferencia? Bueno, para comprender un poquito este tema, traje por acá algunos instrumentos de medida. Pero antes, comprendamos lo que es una estimación. Se dice que una estimación es aquel juicio de valor que yo puedo realizar a partir de una observación. Muy bien, entonces yo puedo decir que creo que mi cama tiene una longitud de unos 2 metros, ¿verdad? Puedo suponer. O puedo decir que este marcador tiene una longitud de 15 centímetros, supongo. Pero bien, a la hora que yo tomo una regla, ¿verdad? Y la voy a utilizar para medir la longitud de este marcador, dice que este tiene una longitud de 11,5 centímetros. ¿Qué acaba de hacer? Muy bien, acaba de realizar una medición. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un instrumento de medida. Y me traje también algunos instrumentos de medida que utilizamos en casa, porque las estimaciones y las mediciones se realizan a diario en nuestras actividades cotidianas.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las cucharitas de medida. También en casa las utilizamos cuando hacemos recetas con nuestros familiares, que se ocupa una cucharadita, media cucharadita, en fin. También traigo por acá, para que comprendamos que es muy fácil realizar mediciones con los instrumentos, un vasito precipitado y viene señalando las cantidades en mililitros que voy a utilizar. En los laboratorios de ciencias utilizamos los Beaker, los Erlenmeyer, que son vasitos precipitados también. También una balanza. Ahora pues tenemos, por dicha, las balanzas digitales, nos dan datos un poco más exactos, más precisos, y también las utilizamos como un instrumento de medida. Y que no se nos olvide además la cinta métrica, que me permite medir las longitudes. Muy bien, con unidades, pueden ser en centímetros o puede ser en metros. Ve qué interesante lo que acaba de decir también. Dije centímetros o metros. En la clase de hoy también conoceremos un poquito sobre las unidades de medida, tanto las básicas como las derivadas. Y bien, hace un ratito les dejé una tarea. Les dije que tomaran la distancia que hay de la sala a la cocina o de su habitación a la sala, en fin. Y me imagino que no tenían a la mano el centímetro, la regla y demás, y posiblemente utilizaron partes de su cuerpo. Pues en las siguientes diapositivas voy a explicar un poquito acerca de la evolución para llegar a tener o a utilizar los instrumentos de medida. Veamos. En épocas antiguas se utilizaban partes del cuerpo, como mencionaba. Acá estamos ilustrando una que es la medida del codo. Esta medida va desde el codo hasta el dedito medio, el dedito del centro. Esa medida se utilizaba antes. Lo utilizaban también en culturas como los egipcios. Otro instrumento que utilizaban o parte del cuerpo que utilizaban era el pie. También utilizaban el pie para decir que de tal lado a tal lado habían tantos pies. Otra parte del cuerpo que utilizaron fue la palma de la mano. E inclusive algunos tal vez hoy utilizan la cuarta para decir la mesa mide tantas cuartas. Y otra es el dedito, ¿verdad? El dedito, el pulgar, también se utilizaba antes como instrumento de medida. Pero en la actualidad vemos que está el dinamómetro, que se utiliza para medir el peso, la cinta métrica, para medir la longitud, el termómetro para medir la temperatura, la balanza, que se utiliza para medir la masa, la regla, como acabamos de utilizarla, para medir la longitud, y también los vasitos precipitados. Muy bien, y cerramos con un concepto más clarito de estimación, juicio valorativo, que se realiza de acuerdo a la observación de un fenómeno, como lo acabamos de realizar. E inclusive ustedes también estimaron las medidas que había de la sala a la cocina o de su habitación a la sala. Hicieron una estimación. La medición, en cambio, es el proceso que se compara una magnitud física con otra llamada patrón que ha sido previamente establecida. Y para ello utilizamos unidades de medida. Se dice que en una cantidad, los patrones de medida son una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Ya están establecidos. Muy bien. Y entre los patrones de medida actuales que encontramos, tenemos los que ya conocemos, el metro, el kilogramo y el segundo. Y para comprender un poquito más estimaciones y mediciones, ¿qué les parece si me ayudan a realizar esta práctica? Tenemos 3 oraciones en esa tablita. Muy bien, las voy a leer y ustedes me van a decir bien duro, que ojalá los escuche hasta aquí, si se trata de una estimación o una medición, con lo que hemos ido estudiando en esta clase hasta el momento. Inicio.
El sartén estaba muy caliente y casi me quemo. ¿Será una estimación o una medición? Vamos a ver. Muy bien, correcto. Es una estimación, porque nada más me está indicando estaba muy caliente, no me está dando la temperatura en la cual estaba el sartén. Número 2. María creció desde el año pasado aproximadamente 8 centímetros. ¿Será una estimación o una medición? Estimación, correcto, porque nos está diciendo que creció aproximadamente. No me está indicando si se trata de una medida ya exacta. Y la última oración tenemos una incubadora para polluelos, debe estar a una temperatura de 24 grados Celsius, según el termómetro. ¿Será una estimación o una medición? Correcto, lo han hecho muy bien. Se trataba de una medición. Y bien, entonces hemos quedado claro con esta primera parte de la clase, las estimaciones y mediciones. Vamos a continuar hablando de las unidades de medida. Y para ello tenemos que comprender que existe un sistema universal de medidas, ya adoptado por muchos países. Vamos a comprender acerca del Sistema Internacional de Unidades para realizar más adelante conversiones de las mismas. Inicio. Se conoce como el conjunto ordenado de unidades de medida establecidas por acuerdo universal. Sus siglas son SI, Sistema Internacional. Podemos entender entonces, gracias al sistema internacional, en cualquier lugar, si hablamos del kilogramo, que mide la masa, si hablamos del tiempo, que se mide en segundos, si hablamos de la longitud, ¿verdad?, que se mide en metros. Bien, pero ¿por qué es importante conocer las unidades de medida? Veamos este caso donde el profe Luis de Matemóvil nos ilustra un poco el por qué debemos conocer y el por qué también debemos saber convertir unidades de medida. Adelante. Vendedor, buenos días, ¿me da 10 kilogramos de pollo, por favor? Señor, acá no usamos los kilogramos. Acá el pollo lo vendemos por arroz y por quintales. ¿Y un quintal cuántos kilogramos son? Ay, no sé, me compadre, busca en internet, ya te dije. Acá no usamos los kilogramos. ¿Vas a querer o no? Ah, malcriado, te pones encima. Malcriado, fuera. Oye, estoy fuera trabajando, ¿te crees que yo me viene a hacer acá a perder mi tiempo? Bueno, sí, me compadre, arranca. ¿Vieron qué complicado se le hizo al profe Luis en el supermercado? Bueno, el asunto fue que el vendedor no manejaba las unidades de medida que el profe Luis le estaba solicitando. Y para haberlo hecho pues, de una manera más fácil, el vendedor tendría que haber conocido las unidades y además convertirlas para poder complacer a el profe Luis. Pero bueno, para eso esta clase de hoy les vamos a explicar sobre las unidades de medida y entonces indicábamos que existen unidades ya universales, existe un sistema internacional, hay otros sistemas de unidades que los vamos a ver en este momento. Bueno, las unidades básicas son 7 y muy fáciles de aprender. Tenemos la longitud. La longitud, la unidad de medida es el metro y su símbolo es la M en minúscula. La masa, que se va a medir en kilogramos, su símbolo es kg. El tiempo se mide en segundos y su símbolo es la S. Otra unidad básica es la intensidad de corriente eléctrica. Tal vez es una unidad no tan familiarizada para nosotros, pero sí para electricistas y demás. La unidad de medida es al amperio y su símbolo es la letrita A. Otra unidad es la temperatura, que se mide en Kelvin y su símbolo es la K. La cantidad de una sustancia, su unidad de medida es el mol y el símbolo es mol. Esto significa la cantidad de una sustancia que hay en algún compuesto.
Y la intensidad luminosa, que es nuestra séptima unidad fundamental, es la candela. Su símbolo es CD. Vieron que son 7 y muy fáciles. Ahora vamos a conocer las unidades derivadas. Las unidades derivadas del sistema internacional van a ser aquellas que se forman por la unión de varias unidades básicas. Veamos. Para la primera tenemos superficie o área. Esta va a tener una unidad de medida en metros cuadrados y observen su símbolo m a la 2. El volumen es una unidad derivada, se mide en metro cúbico, m a la 3. La densidad es su unidad de medida, kilogramos sobre metro cúbico, y ojo su símbolo que es kilogramo sobre metro cúbico, 2 unidades básicas vemos ahí. Trabajo y energía, unidad de medida el joule o julios. Y tenemos entonces que su unidad de medida también está formada por kilogramo por metro por segundo. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Y la fuerza se mide en newtons. También observamos que el newton se forma multiplicando kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Como dije anteriormente, no solamente tenemos estas unidades del sistema internacional, también les traje y les voy a presentar las unidades del sistema inglés, que las estamos viendo un poco más en nuestro comercio, en nuestro mercado, ya que estamos importando, trayendo productos de otros países que utilizan estas unidades. Rápidamente hemos escuchado tal vez en la masa productos que indican o se indican en libras, en onzas, en toneladas, pero también en la longitud escuchamos que nos hablan en pulgadas, que vean que una pulgada equivale a 2,54 centímetros. El pie, la yarda o la milla. Y abajo tenemos unidades para el volumen, también del sistema inglés, que se utiliza el galón, el cuarto o el pie cúbico. Vieron que también las hemos escuchado, supongo, por ahí, familiarizado con algunas de estas, ya que están siendo más comunes. Y ahora vamos a realizar algunas conversiones de unidades, pero también he invitado a la profe Carolina. Tenemos con nosotros a la profe Carolina que nos va a ejemplificar con situaciones muy comunes, ¿verdad? Muy cotidianas, algunas conversiones de unidades y nos lo va a explicar con uno de los métodos que existen. Más adelante haremos más conversiones. Hola Carolina, adelante. Hola, ¿cómo están? Paula, muchas gracias por invitarme a tu clase. Quiero invitar a ustedes, estudiantes, a que me ayuden a resolver algunas situaciones que tengo aquí en mi casa. Sucede que tengo 1,5 galones de cloro, pero no conozco el dato en litros. También quería preparar un queque en mi casa, pero la receta trae el dato de la mantequilla en kilogramos y yo solamente tengo el dato en gramos. Entonces necesito convertirlo para poder realizar la receta. Y también me estaba preguntando, ¿cuántos segundos dura un programa de Aprendo en Casa? Ustedes me pueden ayudar. Les voy a enseñar uno de los métodos para conversión de unidades. Más adelante la profesora Paula les enseñará otro, pero quiero que presten mucha atención y vean lo sencillo que puede hacer resolver un problema de conversión de unidades en nuestros hogares. Haremos el ejemplo del volumen. Vamos a convertir 1,5 galones a litros. Lo primero que hacemos es colocar nuestras columnas de galones y litros. Un galón es igual a 3,78 litros, pero queremos saber cuántos litros hay en 1,5 galones. Una vez que tenemos los datos agrupados, aplicamos la regla de 3 de la siguiente forma. Los datos que quedan en diagonal, 1,5 y 3,78, se multiplican y nos da como resultado 5,67. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide. 5,67 entre 1 nos da como resultado 5,67. Esto quiere decir que 1,5 galones es lo mismo que 5,67 litros. ¿Vieron qué sencillo?
Vamos con el ejemplo de la masa. Les conté que tenía 3 barras de mantequilla de 125 gramos cada una. Es decir, que en total tenemos 375 gramos. Vamos a convertir los 375 gramos a kilogramos. Primero colocamos las columnas de gramos y kilogramos. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, pero queremos saber a cuánto equivalen los 375 gramos en kilogramos. Una vez que tenemos los datos agrupados, aplicamos la regla de 3. Multiplicamos 1 por 375 porque están en diagonal y nos da como resultado 375. El dato que quedó solo, como en este caso el 1000, divide. 375 entre 1000 nos da como resultado 0,375. Esto quiere decir que 375 gramos es lo mismo que 0,375 kilogramos. ¿Vamos entendiendo mejor? Vamos al último caso del tiempo. Queremos calcular cuántos segundos hay en 27 minutos. Colocamos las columnas de minutos y segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos, pero queremos saber cuántos segundos hay en 27 minutos. Aplicamos la regla de 3, multiplicamos los datos en diagonal, 27 por 60, y eso nos da como resultado 1620. El dato que quedó solo, como en este caso el 1, divide, y 1620 entre 1 nos da como resultado 1620. Esto quiere decir que 27 minutos equivalen a 1620 segundos. ¿Se dieron cuenta que es sencillo? Espero que sea de muchísima utilidad. Los dejo para que sigan con la profe Paula en la clase de ciencias. Muchos éxitos a todos. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Gracias por esta colaboración y además les recuerdo que en la siguiente clase nosotros vamos a estar realizando más conversiones con el factor de conversión. ¿Sabían ustedes que en nuestro país existe un laboratorio dedicado a controlar el tema de pesos y medidas? Muy bien, para eso voy a mostrarles el siguiente video para entender que hay una ciencia que se trata de el estudio de las pesas y medidas, la COMET. Usted puede ser funcionario público, dueño de una empresa privada o un vendedor. Independientemente de su profesión u oficio, todos somos consumidores. Usted como consumidor habrá visto balanzas en la pulpería de la esquina de su casa, en los grandes supermercados, en la Feria del Agricultor. Ahí hay presencia del Laboratorio Costarricense de Metrología, la COMET. De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, una de las funciones principales de la COMET es verificar el cumplimiento de reglamentos técnicos que velen en el ámbito de la salud, el medio ambiente, la seguridad y la economía de Costa Rica. Periódicamente, funcionarios del Departamento de Metrología Legal de la COMET, debidamente identificados, visitan establecimientos comerciales para verificar el buen funcionamiento de las balanzas utilizadas en las ventas directas al consumidor. Así garantizamos que el vendedor no se exceda en el peso y que el consumidor pague lo correcto por el peso indicado. Verificar las balanzas y el peso indicado en los empaques son dos funciones del Laboratorio Costarricense de Metrología. De esta forma se contribuye con el Sistema Nacional para la Calidad. ¿Vieron qué importante fue aprender sobre pesos y medidas y saber que en nuestro país existe un laboratorio dedicado a la metrología, que es la ciencia que estudia las pesas y las medidas? Ahora vamos más seguros, no solamente a la Feria del Agricultor, sino a cualquier comercio, a cualquier pulpería, porque sabemos que están realizando una medición adecuada. Y bien, ¿qué les parece si hacemos algunos cálculos con lo que hemos aprendido hasta el momento con respecto a las mediciones? Para ello necesito que pregunten en casa los que están cerquita y tomen nota de la estatura de cada uno de los miembros de casa y también de la masa. Así también la de ustedes, chicos. Entonces, con estos datos vamos a calcular el índice de masa corporal. Veamos. El índice de masa corporal es una razón matemática que asocia la masa y la talla del individuo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, necesitamos primero que todo conocer la masa y la estatura. Luego tenemos una formulita para aplicar, masa dividido entre la estatura al cuadrado. Muy bien, y para ponerlo en práctica, ustedes lo van a realizar en casa con sus datos. Vamos a calcular el índice de masa corporal de Ana.
Dice que Ana tiene una masa de 50 kilogramos y una estatura de 1,58 metros. Vamos a aplicar la formulita para calcular el índice y dice que es 50 kilogramos dividido entre 1,58 metros al cuadrado, obteniendo un resultado para el índice de masa corporal de Ana de 20,02. Bueno, acá les muestro que el índice de masa corporal nos va a indicar cómo estamos con respecto a la masa. Podemos ver que Ana tuvo 20,02, por lo tanto estamos en un rango de un peso adecuado o aceptable. Tomen nota para que cuando realicen sus cálculos en casa observen si se encuentran muy bajo peso o en un peso ideal o en sobrepeso. Y bien, de esta manera es importante conocer no solamente las unidades de medida, sino que vean que también a nivel de salud es importante darlas adecuadamente para hacer los cálculos adecuados, idóneos para un mejor resultado. De esta manera espero que hayan aprendido bastante en esta clase, que tomen nota de qué puedo mejorar y así los espero en la próxima clase con más de conversiones de unidades de medida por medio del factor de conversión. Soy la profesora Paula Camacho y los espero en la próxima. Importante, tienen que traer o tener ahí a la mano en la próxima clase la calculadora, no se les olvide. Y muy importante recordar lo aprendido el día de hoy. Hasta la próxima.